Hola, ¿qué tal están? Explicaciones sobre la fenomenología. No cabe duda de que la transición del siglo XIX al siglo XX estuvo marcada por una crisis general que también alcanzó a la ciencia. La filosofía reflejó esa crisis y buscó nuevos criterios, alejándose del ideal de un saber exacto. La filosofía aparentemente ya no quería ser ciencia, sino un saber o una sabiduría de otro tipo, un saber basado en la intuición o en la vivencia. Por ejemplo, esto se observa en el historicismo de Dilthey y en el vitalismo filosófico, por ejemplo, de Nietzsche, un vitalismo irracionalista. Husserl reaccionó contra esta orientación intentando reconstruir una filosofía que pudiera considerarse como ciencia estricta. Al mismo tiempo, la fenomenología husserliana pretende servir a una renovación de la misma ciencia filosófica y de la ciencia en general. Husserl fue un gran filósofo que nació en 1859 y murió en 1938. Nació en Prosnitz, Moravia, entonces se formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Era judío por su familia, ingresó más tarde en la Iglesia Luterana. En la Universidad de Berlín estudió matemáticas, teniendo como profesor, entre otros, al famoso matemático Weierstrass. En 1881 marcha a Viena para continuar sus estudios y recibir el doctorado con una disertación acerca del cálculo de variaciones. De nuevo en Berlín trabaja como ayudante de Weierstrass, pero pronto cambian sus intereses y regresa a la Universidad de Viena para estudiar filosofía. Asiste a las lecciones de filosofía de Francisco Brentano, que es un filósofo que nació en 1838 y murió en 1917, y continuó sus estudios en Halle, donde escucha a Stumpf y recibe allí su habilitación con una tesis sobre el concepto del número en 1887, y comenzó su carrera docente como profesor de universidad. Pasa por las universidades de Gotinga y Friburgo, de Brisgovia, sufriendo las consecuencias por su origen judío de la persecución nazi. Se jubiló en 1928 y le sucede Martin Heidegger en su cátedra de Friburgo. A pesar de su difícil situación ante las autoridades nazis, Husserl no se exilia y muere en Friburgo en 1938. Husserl solo publicó una parte de su enorme producción intelectual. El archivo Husserl consta de más de 40.000 páginas y fue llevado a Lovaina, lo cual evitó su probable destrucción por los nazis. Suelen distinguirse tres periodos de su pensamiento. El primer periodo sería la etapa prefenomenológica, de 1887 a 1901, se suele llamar la etapa de Halle, por la universidad en la que estuvo. Y aquí pues cabe decir que en 1891 publica una filosofía de las matemáticas, cuya primera parte o cuyo primer capítulo es su tesis de 1887 sobre la esencia del número. La obra fue analizada y criticada por Frege y por otros por su psicologismo. Y diríamos que su obra cumbre en esta primera etapa son las investigaciones lógicas de 1900-1901. Es la primera gran obra de Husserl y esto significa ya un cambio fundamental de perspectiva, el abandono definitivo del psicologismo y el descubrimiento de la fenomenología o fenomenología descriptiva. La segunda etapa se puede llamar ya etapa fenomenológica y es la correspondiente a su periodo en Gotinga, desde 1901 a 1916. Un artículo, por ejemplo, publicado en la revista Logos de Tubinga en 1910-11, Filosofía como ciencia estricta, marca el programa de desarrollo. Pero la obra fundamental es Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, que es de 1911. Aparece también una segunda investigación de las investigaciones en 1913, puestas al día de acuerdo con sus ideas, y la fenomenología es ya fenomenología pura o trascendental, y no simplemente un método, sino una filosofía. Husserl cuenta con un numeroso grupo de discípulos: Reinach, Geiger, Kath, Konrad Martius, von Hildebrand, Coiré, Max Scheler, y una revista como órgano de expresión del grupo también. En la tercera etapa, pues podemos decir que es la etapa de Friburgo, que va desde 1916 a 1928, y mientras ocupa su cátedra de filosofía en Friburgo, Husserl trabaja y escribe mucho, pero publica muy poco. El grupo de discípulos es muy notable: Heidegger, Gadamer, Levinas, Sartre, Marcuse, Stein, Edith Stein, Lovitz, Reiner, Eugen Fink, etc.
Las Meditaciones cartesianas, que es de 1931, es uno de sus libros más importantes en esta etapa, y es el desarrollo de dos conferencias pronunciadas por él en París en 1929, y son muy representativas de la orientación de esta etapa, un explícito idealismo trascendental. En las últimas obras, especialmente en La crisis de las ciencias europeas y La filosofía trascendental de 1936, pues podemos decir que la reflexión husserliana parece dar un giro hacia nuevos problemas, motivado quizá por las divergencias filosóficas con sus antiguos discípulos Heidegger y Scheler. Husserl quiere mostrar que la fenomenología es también una filosofía científica de la vida. Podemos decir que en la fenomenología la filosofía se entiende como ciencia estricta, y esto significa, desde la perspectiva de Husserl, que el positivismo es el responsable de la crisis de la ciencia, al reducir todo conocimiento a conocimiento científico, ya que se privó a la ciencia de una fundamentación filosófica sólida. Hecho este diagnóstico, Husserl se muestra esperanzado. La salida de la crisis para él es posible. Husserl además quiere rehacer el esfuerzo de Descartes, de Kant, de Fichte, por hallar una fundamentación filosófica de la ciencia, convirtiendo a la misma filosofía en ciencia, es decir, en un saber racional, riguroso, de validez universal y necesaria. Ciencia, en definitiva, es el equivalente a la episteme de Platón y Aristóteles. La fórmula filosofía como ciencia estricta no hace sino recuperar el sentido enfático del término filosofía, una ciencia del comienzo, una filosofía primera, tal que su terreno radical, o que de su terreno radical broten en general todas las disciplinas filosóficas, más aún los fundamentos de todas las ciencias. En su obra Filosofía de las Matemáticas, de 1891, Husserl siguió la tendencia dominante entonces en la interpretación de las matemáticas y la lógica, el psicologismo. Así derivó el concepto de número de la actividad psíquica del contar. Las investigaciones lógicas, publicadas 9 años más tarde, ya suponen un giro decisivo: la crítica al psicologismo y el descubrimiento de las esencias. En relación con la crítica al psicologismo, pues es evidente que la crítica de Husserl reposa sobre la distinción entre mecanismos psíquicos del pensar, objeto de la psicología, y leyes o principios lógicos. Y la crítica de Husserl es que el psicologismo identifica ambas cosas. Esto es lo que Husserl nunca pudo aceptar, ni siquiera en su etapa psicologista. Por otra parte, también desde la fenomenología hay que distinguir entre el acto psíquico individual de pensar y el contenido objetivo del pensamiento, que Husserl llamará más tarde noesis y noema, respectivamente. Este último, el noema, es independiente del primero. Una proposición matemática como 2 más 2 igual a 4 no se justifica recurriendo a mecanismos psíquicos del pensar. Es verdadera en sí misma, por su propia necesidad objetiva, independientemente de que se la piense o no y de cómo se la piense. El ejemplo de una máquina de calcular aclara por completo la diferencia. Nadie aducirá las leyes aritméticas en lugar de las mecánicas para explicar físicamente la marcha de una máquina. De este modo, la crítica al psicologismo conduce a Husserl al descubrimiento de una lógica pura, es decir, independiente de toda experiencia y por tanto también de la psicología. La lógica pura tiene como objetivo, para Husserl, contestar a esta pregunta: ¿qué constituye la esencia ideal de una teoría como tal? Ello implica remontarse a aquellos conceptos y leyes que representan los elementos constitutivos ideales de una teoría en general. Por tanto, estudiará, entre otras cosas, categorías como concepto, proposición, verdad, objeto, unidad, pluralidad, número, etc. Y, pues en conclusión, Husserl asigna como tarea a la lógica pura la intelección de esencias y de las conexiones ideales entre esencias, y esto es la fenomenología. Se trata de esencias, desde luego, muy abstractas, ya que corresponden a las categorías más generales de cualquier tipo de teoría. En cualquier caso, se ha dado un paso fundamental y ha situado la ciencia, en este caso a la lógica, en el ámbito de las esencias. Las esencias, realmente suponen ya un paso adelante en el desarrollo de la fenomenología. De hecho, dice el propio Husserl, llamo esencia a lo que se encuentra en el ser autárquico de un individuo constituyendo lo que él es.
Son conocidas por medio, desde la perspectiva de Husserl, de una intuición esencial o ideación, no por intuición sensible o experiencia. Intuir una esencia no implica en lo más mínimo el poner existencia individual alguna. Las puras verdades esenciales no contienen la menor afirmación sobre hechos, por lo que tampoco, dice Husserl, cabe concluir de ellas solas la más insignificante verdad de hecho. Las relaciones entre esencias, o denominadas también relaciones eidéticas, son apodícticas, lo que significa que son necesarias y universales. Finalmente, las esencias son estudiadas por las ciencias de esencias, ciencias eidéticas formales y ciencias eidéticas materiales. Las primeras, por ejemplo la lógica, estudian esencias formales, que en realidad son esencias vacías. Solo las esencias materiales o con contenido son verdaderas esencias. Por otra parte, también en la fenomenología de Husserl, podemos decir que hay algo muy importante, que es la conciencia. Es el concepto clave para comprender la fenomenología, la conciencia, porque es un estudio, un análisis de los elementos de la conciencia. Por eso, en la fenomenología, insisto, hay un concepto fundamental para comprender esto, que son las las intenciones. Supuesto el carácter intencional de la conciencia, Husserl emplea la reducción como método para acceder a las esencias y situar la filosofía en un terreno absolutamente seguro. Esto tendrá como consecuencia que la filosofía fenomenológica se convierta en un idealismo trascendental. Desde el planteamiento de Husserl, pues la intencionalidad no es tanto una propiedad de los actos psíquicos como la estructura misma de la conciencia. La palabra intencionalidad significa la particularidad fundamental y general de la conciencia, de ser conciencia de alguna cosa, de llevar en sí misma, en su calidad de cogito, su propio cogitatum. Esto lo viene a señalar en Meditaciones cartesianas. Esto significa que la conciencia no es una cosa o un ámbito vacío, sino una relación a un objeto. O mejor todavía, la conciencia posee una estructura bipolar, consistente entre una cogitatio y un cogitatum. Por eso Husserl transforma el cogito cartesiano en ego cogito cogitatum. En cuanto a la reducción fenomenológica, fenomenología significa claramente ciencia de los fenómenos. Pero esto no aclara mucho, ya que la mayoría de las ciencias también se ocupan de fenómenos psíquicos, físicos, históricos, etc. Lo propio de la fenomenología es que no se ocupa de todo tipo de fenómenos, pero lo hacen modificándolos o reduciéndolos de tal manera que solo como fenómenos reducidos entran a formar parte de la esfera fenomenológica. En principio parece extraño que Husserl, en su búsqueda de las esencias y de un contenido absoluto para la filosofía, pueda partir precisamente de los fenómenos, considerados como engañosos por los racionalistas o como una apariencia que no coincide con la cosa en sí, según Kant. Lo que sucede es que para Husserl, fenómeno es simplemente lo que aparece o se manifiesta en sí mismo a la conciencia. El fenómeno no aparece o no es apariencia engañosa, es manifestación, contiene una esencia. Pero claro, necesita ser purificado mediante la reducción o epogé, que no es sino el procedimiento metodológico para acceder a dichas esencias y situarlas en el ámbito de la conciencia pura o no empírica o trascendental. El término epogé, retención, cesación, deriva de los escépticos griegos, para quienes equivale a suspensión del juicio, motivada por una actitud escéptica de duda universal. La epogé es la suspensión del juicio. No negamos nada, no afirmamos nada, señala Sexto Empírico. En Husserl, la epogé, como sinónimo de reducción, pues podemos decir que carece de todo sentido escéptico. No consiste en dudar, ni siquiera en el sentido metódico de Descartes. Es simplemente, según sus propias expresiones, colocar entre paréntesis, suspender, poner fuera de juego o desconectar ciertos conocimientos, ciertos aspectos del fenómeno, para definir así una determinada perspectiva y un determinado objeto. Husserl también habla solo de dos reducciones, pero en otros lugares habla de una tercera y previa reducción. Así pues tenemos tres reducciones desde la perspectiva de Husserl. La primera sería la reducción filosófica. Como dice en Ideas el propio Husserl, abstenernos por completo de juzgar acerca de las doctrinas de toda la filosofía anterior y efectuar nuestras descripciones dentro del marco de esta abstención. Se trata, pues, de una abstención, nada de discutir teorías. Hay que atenerse exclusivamente a lo dado a la conciencia, el fenómeno. En segundo lugar,
está la reducción eidética. Se pone entre paréntesis todo lo que de individual y contingente aparece en el fenómeno, mostrando por la intuición, o sea, lo mostrado por la intuición empírica o por las imágenes de la fantasía, para quedarse, y esto es muy importante, únicamente como resto reducido con la esencia del fenómeno. Insisto, quitar lo propio de la intuición empírica y de las imágenes. Así se trata de pasar, por ejemplo, del fenómeno percibido o imaginado, de este rojo, a la esencia universal rojo. La finalidad de esta reducción es, por tanto, la purificación del fenómeno para intuir únicamente la esencia. Ello hace de la fenomenología una ciencia de esencias, por tanto, podemos decir una ciencia eidética. Y en tercer lugar está la reducción trascendental o simplemente reducción fenomenológica. Se pone entre paréntesis la actitud natural formada por un conjunto de creencias necesarias para la vida cotidiana y desconectar la actitud natural supone fundamentalmente poner fuera del juego, primero, la existencia del mundo que me rodea y de los objetos que me aparecen, y segundo, la existencia del propio yo empírico, sus actos psíquicos, intereses, etc. Si se coloca entre paréntesis la actitud natural es porque ninguna de sus creencias goza de evidencia necesaria, apodíctica. ¿Y qué nos queda como residuo fenomenológico? Lo que queda, después de efectuar la reducción fenomenológica, es la conciencia pura, sus vivencias puras y los contenidos de estas. Es decir, no resta sino la estructura fundamental de la conciencia, la noesis y el noema, el cogito con sus cogitata. El ego del cogito no es ya este yo existente que yo soy, con su cuerpo, su mundo, sus intereses y su vida cotidiana. Es una pura conciencia ante la que se presentan puros fenómenos. Y lo que resta del mundo real no es sino el fenómeno, un puro aparecer ante la conciencia. El alejamiento de Descartes aquí es muy evidente y muy claro. Para Descartes, la conciencia, identificada con el alma, sigue siendo una cosa pensante y existente, situada entre las cosas del mundo. Cogito ergo sum, para Husserl, la fórmula es cogito cogitatum. La reducción fenomenológica es el método de acceso al campo de trabajo de la nueva ciencia, dice Husserl en Ideas. Es decir, si se quiere filosofar, es preciso abandonar el ámbito en que nos sitúa la actitud natural y situarse en otro ámbito, el de la conciencia pura. Es un ámbito, por tanto, trascendental. El filósofo, libre de todos los presupuestos ingenuos de la actitud natural, se sitúa como un espectador desinteresado de la vida de la conciencia. Hay que tener en cuenta que la reducción trascendental no elimina en absoluto las cosas que se han conseguido o lo conseguido mediante la reducción eidética, es decir, las esencias, simplemente las sitúa en el ámbito de la conciencia pura. Esto supone ya la entrada en un idealismo trascendental. De hecho, la reducción fenomenológica implica la aceptación de un idealismo que Husserl llama trascendental. La expresión es kantiana, pero el sentido es otro. Husserl se esforzó, parece ser que en vano, por aclarar los malentendidos. Al menos se puede puntualizar lo siguiente. Primero, el idealismo fenomenológico o trascendental no niega la existencia real del mundo empírico y ante todo de la naturaleza, como si pensara que es una apariencia. Su única tarea es aclarar el sentido de este mundo. Segundo, si nos mantenemos en el ámbito de la subjetividad psicológica, queriendo, sin embargo, explicar el mundo como un mero correlato, o como su mero correlato, es el idealismo un contrasentido, es el idealismo psicológico, el combatido por el realismo, que es igualmente un contrasentido. Es decir, si nos referimos al sujeto real y al mundo real, es un absurdo afirmar que este último solo existe por y para tal sujeto. Tercero, pero si nos situamos en el ámbito trascendental, la perspectiva es otra. Hemos puesto entre paréntesis la existencia del mundo y del sujeto, y ya no queda sino la conciencia pura, con su estructura intencional. El flujo de las vivencias, con su doble polo cogitatum, entonces sí se puede decir que no hay objeto que no exista sino para y en función de la conciencia, y que es en la conciencia donde se realiza la constitución del sentido de los fenómenos y del mundo fenoménico. En relación con el mundo de la vida, se puede decir que se ha querido ver en las últimas obras de Husserl un giro existencialista o existencial. Sin embargo, no se debe hablar de ruptura, sino quizá únicamente de apertura a nuevas perspectivas. Podemos decir que la obra más representativa es la crisis de las ciencias europeas.
y la fenomenología trascendental, en la que Husserl vuelve de nuevo sobre el tema que ha motivado toda su reflexión filosófica, el papel de la filosofía ante la crisis de la ciencia. En principio, podemos decir que el diagnóstico sigue siendo el mismo. Se acusa al positivismo de haber reducido la idea de ciencia a mera ciencia de hechos o ciencia fáctica, con la consiguiente eliminación de la racionalidad filosófica. Y las consecuencias de todo esto han sido funestas para la filosofía occidental. Por otra parte, también podemos hablar de un objetivismo fisicalista y un subjetivismo trascendental. Husserl ofrece una interpretación de la historia espiritual moderna como la historia de las violentas tensiones entre una filosofía objetivista y una filosofía trascendental. El objetivismo parte de la consideración del mundo como algo en sí, como el dato primero y obvio de la experiencia, y se pregunta por su verdad objetiva. El trascendentalismo, por el contrario, afirma que lo primero es la subjetividad y que a partir de ella se constituye el sentido del mundo como una configuración subjetiva. También podemos hablar del olvido del mundo de la vida. La consecuencia más grave para Husserl del objetivismo es que la ciencia ha superpuesto sobre el mundo de la vida, Lebenswelt, una visión idealizada, matematizada de la realidad, que al sedimentarse en la cultura occidental ha terminado por suplantarlo. De ahí el olvido del mundo de la vida. Heidegger hablará en cambio del olvido del ser, el cual es sin embargo el presupuesto oculto de todas las ciencias objetivas y de la misma filosofía. En este sentido podemos decir que lo verdadero a priori pero objetivo, cosa que Kant no llegó a ver, tal es la importancia que Husserl le otorga. Podemos decir que realmente el olvido del mundo de la vida ha hecho que, según Husserl, la filosofía no se haya ocupado de él. Podemos decir que en este aspecto, es verdad que Kant no llegó a ver el verdadero a priori, pero objetivo, pero también hay que tener en cuenta las limitaciones de la filosofía en el siglo XVIII y que estas cuestiones luego se fueron profundizando y ampliando. Con esto creo que puede ser suficiente como una serie de aclaraciones sobre la fenomenología de Husserl y, por tanto, simplemente dar las gracias a todos los que me están viendo y escuchando. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.